La noche en que la lluvia se negó a detenerse, todos en la estación fingieron no verla. Estaba sentada en una banca metálica y fría bajo luces fluorescentes parpadeantes, con una mano apoyada sobre su vientre abultado y la otra aferrando un bolso pequeño y desgastado que contenía todo lo que le quedaba. Su nombre era Eleanor Whitman, y a sus 46 años, el mundo parecía haber decidido que era demasiado mayor para la esperanza, demasiado mayor para la maternidad y, según quienes alguna vez prometieron amarla, demasiado mayor para que valiera la pena quedarse a su lado. El altavoz anunciaba salidas, los zapatos pasaban apresurados frente a ella, y a lo lejos un tren gritaba como si intentara huir del mundo. Eleanor miraba las vías, no porque quisiera saltar, sino porque era más fácil que observar a las parejas tomarse de la mano y a las familias reír mientras su propia vida se desmoronaba en silencio, a la vista de todos. Nunca imaginó que su vida terminaría así. Alguna vez tuvo una pequeña casa amarilla en Ohio, un trabajo como maestra que amaba, y un matrimonio que, desde fuera, parecía estable. Cuando descubrió que estaba embarazada, la alegría llegó mezclada con miedo. La voz del médico fue cuidadosa, usando palabras como alto riesgo y complicaciones. La reacción de su esposo fue aún peor. No gritó, no lloró, simplemente se quedó en silencio, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Una semana después le dijo que no podía con esto, que no quería ser cuidador, viudo o padre a su edad. Se fue dejando papeles de divorcio, una cuenta bancaria vacía y un silencio tan fuerte que la siguió a todas partes. Eleanor intentó ser fuerte. Vendió lo que pudo, empacó lo esencial y tomó un autobús hacia el oeste, persiguiendo la vaga idea de que en otro lugar la vida podría ser más amable. Pero la bondad es difícil de encontrar cuando estás cansada, embarazada y eres invisible. Los refugios estaban llenos. Los amigos dejaron de contestar. Cuando llegó a la estación aquella noche, tenía los pies llenos de ampollas, la espalda dolorida y una preocupación constante por el dolor que sentía en el vientre. Se dijo que descansaría un poco y luego pensaría qué hacer. Pero la verdad pesaba en su pecho. No tenía a dónde ir. Pasaron las horas. La estación se vació. La lluvia siguió cayendo. Eleanor le susurró a su bebé, pidiéndole perdón por todo lo que aún no podía darle. Lo estoy intentando, murmuró entre lágrimas que empapaban su bufanda. Te prometo que lo estoy intentando. No notó al hombre que estaba a unos pasos de ella al principio. No era ruidoso ni intimidante. Parecía común. Unos 50 y tantos años, chamarra de cuero gastada, ojos cansados que habían visto más de lo que deseaban. No la miraba con lástima, sino con reconocimiento, como si entendiera lo que significaba llegar al límite de uno mismo. Cuando por fin habló, su voz fue suave, casi como si no quisiera asustarla. Señora, dijo en voz baja. Eleanor se sobresaltó y acercó su bolso instintivamente. La gente rara vez se acercaba sin querer algo, pero no pidió dinero ni direcciones. Solo se acercó, se arrodilló para no imponerse y la miró a los ojos. Sus siguientes palabras apenas superaron el sonido de la lluvia. Ahora eres mía. Las palabras la sacudieron, no porque fueran amenazantes, sino porque sonaban protectoras. Eleanor reaccionó con miedo primero, luego con enojo. No le pertenezco a nadie, respondió con la voz temblorosa. El hombre asintió con calma, sin ofenderse. Lo sé, dijo. No me refiero a eso. Se quitó la chamarra y la colocó suavemente sobre sus hombros antes de que pudiera rechazarla. Lo que quiero decir es que ya no tienes que pasar por esto sola. Algo dentro de Eleanor se rompió. Quiso apartarlo, decirle que no necesitaba ayuda. Pero su cuerpo la traicionó. Un dolor intenso atravesó su abdomen y ella se dobló, jadeando. De inmediato, el hombre la sostuvo. Está bien, dijo con serenidad. Todo va a estar bien. Vamos a encargarnos de esto. Se presentó como Samuel Brooks, un conductor de autobús jubilado que hacía voluntariado nocturno en la estación desde que había perdido a su esposa años atrás. Había visto a muchas personas tocar fondo. Reconocía las señales. Esa noche Samuel no hizo preguntas. No dio sermones ni juzgó. Simplemente la llevó a su coche, la ayudó a subir y la condujo a un hospital cercano. Eleanor entraba y salía de la conciencia, aterrada de perder al bebé, aterrada de despertar sola otra vez. Pero cada vez que abría los ojos, Samuel estaba allí, sentado en una silla de plástico, con las manos entrelazadas, como si no hubiera ningún otro lugar en el mundo donde necesitara estar. Los médicos lograron estabilizarla. El bebé estaba vivo.
débil, pero vivo. El alivio fue tan grande que Eleanor rompió en llanto sobre la almohada. Cuando miró a Samuel, él sonrió con ternura. «Te lo dije», susurró. «No estás sola». Durante los días siguientes, Samuel la visitó cada mañana con café, fruta y conversaciones tranquilas. Nunca la presionó para que explicara su pasado. En cambio, le habló de su esposa, de la casa vacía que aún olía a su comida, de cómo el silencio puede volverse insoportable si no se comparte con alguien. Cuando Eleanor fue dada de alta, Samuel hizo algo que la dejó sin palabras. La llevó a su casa, no a un refugio, no a un programa de ayuda, sino a su propio hogar modesto al borde del pueblo. Preparó la habitación de invitados, llenó el refrigerador y le dio una llave extra. «Quédate el tiempo que necesites», dijo con sencillez. Eleanor lloró, se negó. Dijo que no podía aceptar algo así. Samuel negó con la cabeza. «Yo no te salvé», dijo. «Tú ya eras fuerte. Yo solo aparecí». Vivir bajo ese techo cambió a Eleanor de formas que no esperaba. Samuel la trataba con dignidad, como a alguien cuya historia importaba. La llevaba a sus citas médicas, cocinaban juntos y cenaban en una mesa de madera gastada, y la escuchaba cuando por fin se atrevió a contarle todo: la traición, el miedo, la vergüenza de sentirse desechada. Él no le ofrecía soluciones, le ofrecía presencia. Y eso sanó más de lo que cualquier consejo hubiera podido. El giro inesperado llegó la noche en que Eleanor entró en parto antes de tiempo. El dolor fue repentino y aterrador. Samuel la llevó de urgencia al hospital, sosteniendo su mano durante las contracciones, susurrándole ánimo. Horas después, en una sala tranquila, Eleanor dio a luz a una niña pequeña con un llanto fuerte, como si anunciara su negativa a ser olvidada. Eleanor la llamó Gracia, porque eso era lo que la había sostenido todo ese tiempo. Cuando levantó la vista, agotada y abrumada, vio a Samuel llorando. No de forma ruidosa, sino en silencio, sin vergüenza. «Es perfecta», dijo. «Las dos lo son». En ese instante, Eleanor comprendió algo profundo. La familia no siempre es con quien naces o con quien te casas. A veces, la familia es quien te elige cuando el mundo te da la espalda. Pasaron los meses. Eleanor sanó. Grace creció fuerte. La casa de Samuel se llenó de risas y canciones de cuna nocturnas. Eleanor consiguió trabajo de medio tiempo en una biblioteca local. Volvió a creer en sí misma, no como una mujer abandonada, sino como alguien que había sobrevivido. Una tarde, sentados en el porche viendo dormir a Grace en su carriola, Eleanor preguntó: «¿Por qué me ayudaste?» Samuel pensó un momento. «Porque una vez», respondió, «alguien hizo lo mismo por mí. Y porque nadie debería quedarse en una estación creyendo que su vida ya terminó». Eleanor sonrió entre lágrimas, entendiendo que la bondad es una cadena. Solo sobrevive si alguien decide pasarla. Años después, Eleanor le contaría a Grace la historia de aquella noche lluviosa y del extraño que susurró palabras que lo cambiaron todo. Y Grace crecería sabiendo que incluso en los lugares más oscuros, la humanidad puede aparecer en silencio, de forma inesperada, y decir: «Importas, no estás sola, todavía hay esperanza». Y eso, creía Eleanor, era como el mundo se sanaba poco a poco, con un acto de compasión a la vez.